Hola Wendy, buenas tardes. Walter, hola Oscar. Sí, tengo unas dudas sobre el laboratorio. ¿Qué dudas tiene? Eh, Sobre el resumen. Ese resumen es sobre el ¿De cuál transporte me está hablando? de aquí. El primero de la página. Ahorita de qué página es. 27. 28. Ujú. De la Ahí tiene 28. que elegir un tema que a usted le interese. No, precisamente tiene que ser de lo que estábamos hablando del transporte. Si es ese, pues sobre ese. Lo que pasa de que acá todavía no es sobre el plan de investigación. Ok, Aquí esta es la unidad 1. ok. Muy bien. ¿Qué otra cosa? No, ahorita permítame. Sí, Cristian. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, Buenas tardes. con el mapa conceptual hay que hacer de la unidad uno y la unidad 2, ¿verdad? Sí, puede ser de cualquiera, para que no se estén confundiendo, háganlo o lo hacen sobre la unidad 1 o sobre la unidad 2. Ah, bueno, gracias, licenciada. Tienen esa opción. Lique, aquí dice una pregunta. Dice, enumere las tres grandes ramas de la ciencia. ¿Cuáles Pero, son? ajá, en una página del libro aquí anteriormente dice, la rama de la ciencia, las diferentes ramas de la ciencia, economía, ciencias jurídicas, sociales y política. Esa sería la respuesta, ¿no? O, Sociales, ciencias naturales. o sociales, formales y ciencias naturales. Esa es la segunda, formales, ciencias naturales y sociales. Ok, A gracias, eso se refiere. gracias. Muy bien. Ah, sí, Jeffrey, ya sé. Es que estuvimos en un gran debate, hemos estado en un gran debate porque la verdad que tiene varias ideas aquí en las páginas anteriores, ¿verdad? Entonces, Lo que sucede de que en esas tres divisiones se engloban las ciencias, ¿no? Las otras que se derivan. Entonces, recuérdese que hablábamos de ciencias madres, ¿no? Carlos, Noche, licenciada. buenas tardes. Disculpen, no Sí. sé si usted podría hacer una recapitulación de cómo se hace la ficha de blog y la ficha de sitio de internet. Disculpe. Hay que revisar, hay que ser, ¿cómo se llama? Hay ejemplos acá. pero en el libro no están todas, solo la única que encontré fue la de paráfrasis, la verdad. También tengo Ajá, otra duda, licenciada, aquí donde dice identifique dos bibliotecas digitales, ¿verdad? ajá. Yo ya la resolví, ¿verdad? Pero abajo donde dice materiales utilizados, ¿son los materiales que yo utilicé o que se utilizan ¿De cuál me está hablando? en la página 100, Refiérase de una vez porque aquí es en la página 103? 103. Ajá. Ujú.
¿Qué materiales utilizó usted? Para investigar las bibliotecas. Y Ajá. donde dice investigue en qué consisten los clubes de lectura, es solo una pregunta que yo tengo que investigar solamente, no. ¿Qué son en qué consisten? Y la ¿Qué investigación hacen? que yo registro, la investigación que yo uso para guardar mi información, esa es mi información Personal, personal. personal. Ok, ok. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. Y si ya disculpe con todo, Sí, no sé si se pudiera invertir, supóngase la cita, se podría invertir a los datos para llenar para poder formar la ficha. sí. Ok, gracias. Muy bien. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar con la clase. Ya, ¿ustedes quieren que les responda todo? Tampoco. Eran unas dudas, Na- licenciada. No sé ya así. no, ya no. Al final, ahorita no. Ahorita lo que me interesa es o no concluimos la temática para que entra en el examen, ¿cómo se llama? En el examen final. Bueno, estábamos viendo el plan de investigación, ¿ya? Y en el plan de investigación, pues ahora nos toca lo correspondiente al bosquejo preliminar de temas, que era en donde nos quedamos, ¿no? Y que ustedes ya habían redactado sus, ¿cómo se llama? Sus objetivos generales, su objetivo general y su objetivo específico. Y hablábamos de las características del bosquejo preliminar de temas, que no es lo mismo que que un índice, ¿ya? Sino que el bosquejo se origina de los objetivos, ¿ya? Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales y de las diferencias que hay entre el, el plan y ya el informe que vamos a ver, ¿ya? Entonces, el bosquejo preliminar son los posibles temas que se van a tratar o de lo que va a tratar la investigación. Ya es una propuesta general. Y estos, pues ya al momento de hacer la investigación, puede sufrir varios cambios, ¿ya? Entonces, deben de llevar, partir de aspectos generales, ¿ya? Para la investigación, ¿ya? Para luego ya ir a cuestiones específicas. El bosquejo preliminar de temas se divide en capítulos, ¿ya? Y hay algunos que piensan que al redactar un contenido, más cantidad de capítulos va a ser mucho que mejor. Y no es necesariamente cierto, ¿ya? Para el caso de ustedes que se están iniciando en la aventura investigativa, se puede proponer de 1 a 3 capítulos, 4 a lo sumo. Ya no hacer una investigación tan grande, ya porque pues son ejercicios que nos aporten, ¿no? Y no que nos vayan sofocando. Entonces, el bosquejo tiene que ir encaminado pues a resolver los objetivos de la investigación, ¿ya? Entonces, para que sepamos de dónde se va originando, ¿ya? Entonces, a eso me refería el día anterior que se me habían perdido los objetivos, pero sí estaban un poquito adelante, solo que tenía un poco cansada la vista, ¿ya? Pero vamos se los voy a proyectar acá y vamos a tratar a ver de ubicarlos, ¿no?
Entonces, estos son sus objetivos, ¿ya? Entonces, ahora tratemos de elegir las temáticas, o sea, ¿qué creen ustedes que pasarían a formar parte de su bosquejo preliminar de temas? ¿Ya? Este es un ejemplo de más o menos que partimos de situaciones generales para ir ya a aspectos específicos. ¿Ya? Bueno, ahora regresemos a los objetivos que ustedes tienen. ¿Qué son estos? ¿Ya? Bueno, abrimos el espacio para comenzar a hacer una posible lista de temas y subtemas, ¿ya? Que para resolver su investigación. ¿Qué sería lo primero que entraría en su bosquejo preliminar de temas? A ver. ¿Qué hacemos? Licenciada, ¿puede regresar la diapositiva? Disculpe. Con gusto. Licenciado, ahorita tenemos que como que aportar una idea sobre los temas y temas que... ¿De qué forma vamos a la problemática del transporte? Exactamente. Ok. ¿Qué temas y subtemas entran para resolver sus objetivos de investigación? Partimos de lo general y vamos a lo específico. Considero que lo primero sería la problemática del transporte público. La problemática, veamos. Vamos a ver de la ciudad de Guatemala, del país. Porque vamos a, de transporte, seamos específicos. Está el transporte en general, el transporte pesado, ¿ya? Está el transporte aéreo. Podríamos como primero definir qué transporte vamos a llevar o qué tipos de transporte podrían utilizar los estudiantes para llegar a la universidad. ¿El transporte colectivo, licenciado? ¿El transporte colectivo? Vamos pues. Vamos de lo general a lo específico. El Transmetro. Ese es uno. Solo permítanme. Entonces aquí ya vamos dividiendo. El transporte, este es transporte de pasajeros, el que nosotros vamos a ¿cómo se llama? A analizar. Vamos a de lo general, ¿no? Esas son solo lluvia de ideas.
Y ahora Marítimo. también marítimo. Ahora sí. Esa como sería la gran temática. Y tenemos que definir qué es transporte, ¿ya? Porque tenemos que conocer algunos aspectos, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, el capítulo 1. Ahora veamos los objetivos. Regresemos a los objetivos. Ahora sí, ya vemos la problemática del transporte. Ahora aquí sí es la problemática del transporte. Nosotros vamos a analizar el de la ciudad de Guatemala, ¿no? Sí, así es. Licenciada, y ahí no hay que definir la problemática del transporte terrestre o público o colectivo, porque solo dice la problemática del transporte, pero ahí hay 3 tipos. Vamos a analizar el transporte público, el transporte. Recordémonos que cuando lleguemos al capítulo del análisis es de donde vamos a encontrar las diferentes problemáticas según las entrevistas, según la observación, según ¿cómo se llama? La encuesta, ¿ya? Porque hicimos un sondeo dentro de ustedes y vemos que no solo es transporte público. ¿Qué problemas son los que más se encuentran? La inseguridad. Falta de unidades adecuadas para transportar a las personas que se dirigen en el transporte público. Y Eso hay una podría problemática, ser. ahí entraría la problemática de que en los diferentes medios de transporte se da lo que es el tráfico. Otra problemática podría ser el precio o el alza del precio del transporte público. Uh-huh. El costo. El costo también podría ser porque, por ejemplo, en el transurbano debes de tener una tarjeta para poder subirte al transporte. ¿En los dos? En los dos, pero si no la tiene en el transurbano, No le se cobran sube. 3 quetzales. Le cuesta
3 quetzales más, por ejemplo. Entonces ya el pasaje le sale en 8 quetzales porque lo venden. Pero si usted tiene la tarjeta, pues le cobran el precio normal. Y también en el Transmetro, si no tienen la tarjeta, no se pueden subir al transporte del Transmetro. En el transporte público también afecta un poquito los horarios, porque a veces no te espera, a veces hay unos servicios privados que van a diferentes lugares y te dicen a tal hora sale y a veces tu clase no ha terminado y tienes que correr para tomar ese. Es uno de los problemas generales que hay ahora porque estamos en la virtualidad, pero cuando es la presencialidad, principalmente, bueno, eso era hasta el año 2020, ¿no? En el segundo periodo, ya a las 7:30, ya la mitad de la clase se estaba marchando. Ahora al retornar, me imagino que la situación va a ser más caótica. Hilda. Accidentes de tránsito, licenciada. Pero eso ya es, ¿cómo se llama? Posterior. Veamos ahorita las cuestiones. Sí puede entrar, ¿ya? Pero... esos ya son casos aislados, ¿verdad, Lica? Sí. La problemática en sí, el transporte. El costo y también algo fundamental que nosotros estamos viendo son algunas consecuencias, ¿no? De las políticas, tanto porque tanto del gobierno central como también del gobierno municipal, que son los responsables de esta problemática, ¿no? Porque... La inseguridad, licenciada, perdón. Porque debemos ver esas políticas públicas de qué políticas hay sobre el transporte en la ciudad de Guatemala, ¿no? Y creo que esto es una de las principales cosas. Sí, así es, licenciada. Políticas públicas estatales y también las municipales, ¿no? Aquí se puede subdividir. Y de ahí pues ya se originan otra serie porque recordémonos que el transporte público está subsidiado. Hay en realidad el costo del transporte público no son esos 5 quetzales que en teoría se cobra, sino que ya lo que se subsidia, pues se eleva el costo. ¿Ya? Bueno, ahora vamos ahora sería un tercer capítulo para ver los estudiantes y la problemática del transporte público, ¿ya? Porque nuestro tema es cómo afecta a los estudiantes, ¿no? Bueno, y del transporte, porque ya vamos a encontrar distintas cosas. Entonces aquí, ¿qué encontramos? ¿Hay suficientes unidades? Ahí sí entra la inseguridad, licenciada. El acoso también que se sufre en las unidades de transporte público de los caballeros hacia nosotros que somos el sexo femenino, por el hacinamiento que hay y la falta de unidades de transporte público. Ya que mencionó eso, bueno, eso fue hace como unos 4 años, hicieron un estudio acerca de eso, creo que lo hizo Plaza Pública, por si lo quieren buscar.
Gracias, licenciada, lo vamos a buscar. Ujú. Además de esto, alternativas de transporte que se buscan, ¿no? Bueno, hay Sí, porque entre... a veces, digamos, voy a hablar un caso en particular que no me gusta, pero por ejemplo, a veces yo necesito ir de donde yo vivo para, por ejemplo, Fuerza Aérea Zona 13. Entonces tengo que irme, imagínense, donde vivo me cobran 8 quetzales el extraurbano. Luego tomo el Transmetro del Rápido, 2 quetzales. Y luego para llegar hasta allá en la zona 13, tengo que tener una alternativa, que es un servicio particular que me cobra 5 quetzales. Por ejemplo, el taxi, ¿verdad? Y es un colectivo y ahí nos vamos todos. No nos deja donde le digo, sino que nos deja en el Obelisco. Entonces, esa es una alternativa de un servicio colectivo porque no hay servicio de transporte público para allá, ¿verdad? Sí, y se ha agudizado muchísimo más. Con la pandemia se agudizó mucho más a como estaba porque se aprovecharon a eliminar rutas que anteriormente existían, entre otras cosas, ¿ya? Bueno, entonces, pues lo interesante acá era ver de dónde sale esta temática y también se puede, bueno, acá se puede eliminar no eliminar, sino si hay cosas que son repetitivas, pues se pueden unir a otro capítulo y ya se puede, por ejemplo, si va a venir un cuarto capítulo, ya solo sería el análisis y discusión de los datos. Vamos a ver. Porque recordémonos que se van a diseñar instrumentos, ¿ya? Y como uno de los objetivos decía acá que había que operacionalizar, ¿ya? Entonces tenemos que lanzar, ¿qué instrumento habían decidido ustedes? Encuesta, ¿no? Una encuesta, ¿ya? Entonces tenemos que los datos que vamos a obtener va a ser una investigación de tipo mixta, ¿no? Entonces vamos a tener datos cualitativos y datos cuantitativos. Entonces eso pues debemos de contemplarlo acá, porque de acá se van a obtener datos más específicos, ¿ya? De la problemática a la que ustedes se están enfrentando, ¿no? Entonces, ahí va a salir toda la cuestión de que ustedes usan Uber, de que otros usan los taxis colectivos, otros que utilizan ¿cómo se llama? Las distintas estas aplicaciones que hay, hasta las motos, ¿no? Entonces, para medio ir solucionando el problema sobre la marcha, ¿no? Entonces, ahí. Y en esa misma parte va a ir pues ya al final hay que concluir, ¿no? Hay que hacer conclusiones. Entonces, esta solamente es una propuesta, ¿no? De temas y subtemas que pueden formar parte de su informe de investigación. Lógicamente, cuando ustedes lancen sus instrumentos, cuando ya se vayan a campo a hacer la investigación, puede sufrir cambios, ¿ya? Pero eso se va a registrar, ¿ya? Cuando ustedes estén redactando su informe de investigación, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que establecer cuáles fueron esos cambios y justificar por qué se realizaron esos cambios. Recuérdense que el plan de investigación es solamente una guía, ¿ya? Que es de mucha importancia para hacer la investigación. ¿Alguna pregunta?
La infraestructura también. Y hay algo fundamental de que en este país, a raíz del año, hasta el año 2000 llegaba la planificación urbanística que alguna vez existió. Digo alguna vez porque en Guatemala pues no hay una planificación urbanística profunda, ¿ya? Sino que es sobre la marcha y ya la ciudad de Guatemala pues ya ha colapsado y son las consecuencias que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y hay varios estudios que así lo sustentan. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de, ¿cómo se llama? De un bosquejo preliminar, dependiendo de. Aquí están los de las otras secciones. Bueno, con respecto a los métodos y técnicas. Recordémonos que como es un ejercicio de investigación científica, nosotros vamos a utilizar el método científico, ¿ya? Entonces, establecemos qué tipo de investigación estamos haciendo, si va a ser una investigación cualitativa, es cuantitativa o es de índole mixto, debemos dejarlo registrado y también en todo el informe pues debe de quedar evidenciado que se utilizó ese método, ¿no? Entonces, y pues ya va dependiendo de la manera en que utilicemos los instrumentos, ¿ya? O sea, las técnicas que nos van a ayudar a echar a andar el método, ¿ya? Entonces, nuestra ciencia, y al principio algunos de sus compañeros estaban preguntando acerca de las grandes ramas de la ciencia, ¿ya? Entonces, hablábamos precisamente de esas divisiones, ¿no? Y la ciencia del derecho pertenece a ¿qué tipo de ciencia? Social. Son ciencias sociales, ¿ya? Entonces, vamos a priorizar, pues, nuestro método, pues, es el cualitativo, ¿no? Entonces, se tiene que expresar por qué se eligió tal y tal metodología, ¿no? Entonces, y pues dejarla registrada en la investigación. Entonces, dentro de de las propuestas de metodología, pues está el método analítico, ¿no? En donde vamos a analizar cada una de las partes que conforman ese problema de investigación que nosotros tenemos, ya, y la estamos estudiando de manera separada, pero esta manera separada no quiere decir de que no tengan relación alguna, sino que nos están dando una idea general de las situaciones, o partimos de aspectos generales para ver de qué manera están afectando las cuestiones específicas, ¿ya? Entonces, es parte de algunas de las propuestas que hay de la metodología, ¿ya? Entonces, cualitativa, cuantitativa, dependiendo y de ahí va a depender la forma en que ustedes van a elegir qué instrumentos vamos a utilizar. Y esto lo aprendimos, por ejemplo, dentro del proceso investigativo, todas las investigaciones pasan por una fase fundamental, que es el momento desde que ustedes identifican ese problema que existe en la realidad, ¿ya? Y con el cual ustedes están familiarizados, pero ustedes lo conocen de manera empírica. Y para conocerlo ya de una manera más teórica, hacia qué lugares nos dirigimos para irlo conociendo de una manera más profunda. A ver, ¿cuáles son esos espacios a donde nos dirigimos? Y ustedes lo utilizan todos los días, precisamente hoy. Internet. A los medios digitales, las bibliotecas digitales. Las bibliotecas digitales o las bibliotecas físicas, ¿ya? Entonces, esas son, y esa es parte de la investigación, ¿de qué tipo? La investigación, ¿qué? Documental, ¿ya? Entonces, y luego de la investigación documental, tenemos también
las diferentes técnicas que nos permiten recolectar información de primera mano en campo, ¿ya? Para construir una investigación de índole cualitativa. Entonces tenemos entrevistas, los grupos focales, los cuestionarios, la observación, entre otras técnicas, ¿no? Entonces eso debemos de plasmarlo. Muchas veces esta parte, en la parte de los métodos y técnicas, a veces expresamos qué es lo que vamos a realizar y en la sección de anexos del mismo plan de investigación ya podemos colocar la propuesta de si vamos a entrevistar, el guión de la entrevista, o también la propuesta de preguntas que se van a realizar en el cuestionario, ¿ya? Entonces, dependiendo de las necesidades. Ahora, si van a hacer una observación, pues también el instrumento de observación, de los aspectos que ustedes van a observar, ¿ya? Entonces, y en este apartado, ¿ya? También conlleva, pues, realizar todos esos contactos que ustedes puedan tener para pedir las autorizaciones, toda la cuestión logística se debe establecer, ¿ya? Entonces, porque esto les va a ser de mucha ayuda para construir la otra parte que viene del plan de investigación, y todo debe responder a estas preguntas, ¿no? Las autorizaciones, la elección de los informantes, si se van a hacer encuestas, el posible escenario, entrevistas, el posible escenario a donde ustedes van a pasar las encuestas, dependiendo de. Entonces, eso lo tienen que tener bastante presente, ¿ya? Porque ya posteriormente vamos a pasar a la cuestión del análisis de los datos. Bueno, con respecto al cronograma de actividades, ¿ya? En el cronograma de actividades hay algunos que no le dan como mucha importancia, como la que debe de llevar. En el cronograma de actividades, pues, ustedes van a registrar cada una de las actividades con fechas, ¿ya? Y con responsables que va a tener, de la persona que va a estar encargada de tal actividad. Ahora, en el caso de que si es su trabajo de tesis, entonces el cronograma sirve como para llevar ese orden de las actividades, ¿ya? Y como están las fechas y las vemos, ¿ya? Este cronograma se recomienda que se deba pegar en algún lugar visible, ¿ya? Que nos recuerde que ahí está y que tenemos que hacer esas actividades. Y si ustedes forman parte de investigación, la investigación, tanto en Guatemala y en distintos lugares, la investigación como no es muy valorada, ¿ya? Entonces, muchas veces se obtiene un poco de financiamiento, pero les dicen, tienen que ejecutar, ¿ya? Principalmente si son para organizaciones internacionales, tienen que ejecutar, hay un presupuesto que se les proporciona, ¿ya? Y tienen que ejecutar ese presupuesto en tanto tiempo, ¿ya? Entonces, ahí va a ir la persona, pues, revisando cómo va el progreso de la investigación, ¿ya? Entonces, hay que ver esos plazos, porque esas fechas son fundamentales. Ahora, en el caso de que si son sus trabajos de tesis o trabajos de algún curso, pues ustedes pues, vayan y tienen un equipo de investigación, o sea, su grupo de trabajo, y hay alguna persona que no cumple, entonces hay que suplir esa necesidad, hay que preguntar por qué esta persona no está cumpliendo y si no, pues tomar decisiones pertinentes, ¿ya? Entonces, para el cronograma de actividades, pues se recomienda el diagrama de Gantt, ¿ya? Que permite, pues, hacer registrar, ¿ya? De una manera dinámica las actividades que se tienen que presentar, ¿ya? Entonces, para aprovechar el tiempo de una mejor manera. Está el otro apartado que consiste en los recursos, ¿ya? Toda investigación requiere de costos. Toda investigación tiene un costo,
¿ya? En tiempo, ¿ya? En materiales, ¿ya? También presentarse en instituciones. Entonces, hay que registrar estos aspectos, ¿ya? Para que tengamos presente, pues, qué rubro vamos a destinar para esa investigación, ¿ya? Y registrarlos para, porque hay algo que no se hace mucho en, ¿cómo se llama? En los trabajos de tesis, que nosotros vamos sorteando, ¿no? Y vamos invirtiendo, ¿ya? Y vamos dirigiéndonos a distintos lugares. En esta parte, pues, permite identificar hacia dónde nos podemos dirigir y cuáles son las inversiones. Por lo más sencilla que haya, pues se puede registrar. Ya cuando son trabajos de investigación un poco más fuertes, en donde se gestionan recursos externos, entonces ya se coloca una especie de presupuesto, ¿ya? Que se puede desglosar de esto, pero cuando ya se gestiona financiamiento externo, ¿no? Entonces, ahí depende de cada quien. ¿Alguien levantó la mano? No. Sí, yo le iba a comentar si eso que usted está hablando en este momento se podría hacer a través de un cronograma de actividades. Sí, este es el cronograma de actividades. Gracias. Esos son los recursos. Gracias, Lee. Muy bien. Bueno, más o menos este es pues un ejemplo que ustedes podrían utilizar. Aquí hay otro, ¿ya? Dependiendo de la manera en que... Hay quienes no lo hacen en un cuadro, ¿no? Sino ya lo hacen de otras formas. Bueno, con respecto a las referencias bibliográficas, estas referencias bibliográficas son también preliminares, ¿ya? Vamos a consignar, pues, el listado de materiales bibliográficos que nos han servido para elaborar nuestro plan de investigación, ¿ya? Aquí es donde debemos nosotros echar mano del sistema que aprendimos. ¿Cuál fue el sistema de citas que aprendimos? Citas y referencias. Las normas APA. De las normas APA, las fichas también de edición. blog. Edición. Séptima edición. Séptima edición, ¿ya? Entonces, de esa manera, pues los vamos a tener registrado, ¿ya? Y esta también es preliminar, ya que en el informe de investigación, pues ya es la definitiva, ¿no? Pues más o menos de esta forma quedaría, ¿ya? Entonces, todas nuestras referencias bibliográficas. Y en una sección de anexos vamos a incluir para el plan de investigación la propuesta de los instrumentos que nos van a servir para realizar nuestra investigación, ¿ya? Vamos a colocar las preguntas de la entrevista, también el guión, bueno, el guión de la entrevista, las preguntas si vamos a hacer una observación o vamos a pasar un cuestionario, ¿ya? Entonces, dependiendo ustedes pueden colocar en esta sección, ¿ya? Entonces, este sería el último apartado de el plan de investigación y hasta aquí llegaría el contenido del examen parcial del próximo lunes, ¿ya? ¿Alguna duda? Disculpe, entonces serían que los capítulos 3 y 4 que entran en el parcial. Así es. Gracias.
Recuérdense, el plan de investigación es lo que se va, es la propuesta de las actividades que se van a hacer, ¿ya? Eso es antes de la investigación. Ya tengo todo, ahora, ¿qué me toca hacer? Ya me lo revisaron, ya lo presenté, me mandaron a hacer correcciones, ya las hice, ya está aprobado. ¿Qué hago ahora? Hacer la investigación, empezar a hacer el trabajo. El informe. No puedo hacer un informe de algo que no he hecho. Tengo que hacer la investigación. Me voy a leer más. Me voy a campo. Hacer visitas de campo y entrevistas. Hacer las actividades que planifiqué. ¿Ya? Si van a haber algunos cambios, pues los tengo que hacer, ¿ya? Pero ahorita ya tengo todo aprobado, entonces a ejecutar, ¿ya? Entonces me voy a traer los datos, ya estoy en campo, ya el plan lo he hecho andar, y luego de que me fui a campo, ¿qué tengo que hacer? Empezar a redactar todo lo que se recopila, toda la información del campo. Tengo que sistematizar. ¿Ya? ¿Se recuerdan cuando les hablaba de bases de datos, de organización de datos? ¿Ya? Todo esto me va a servir. Entonces ya estoy organizando, ¿ya? Y comienzo, tengo todos los materiales. Hay un micrófono ahí que está abierto. ¿Ya? Ya tengo todos los materiales, los tengo organizados, entonces sí ya me siento a redactar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a redactar? Perdone, esto sería entonces en sí la estructura fundamental de todo el trabajo, ¿verdad? Y ahí solo vamos llenando todo lo que ya estructuramos a través de las diferentes... La propuesta ya está. La propuesta ya está. Entonces, según los resultados que usted haya obtenido, pues ya hace los cambios necesarios. Gracias. Bueno, entonces, recolecté los datos, hice entrevistas, hice encuestas. Si hice entrevistas, tengo que hacer el trabajo de transcribir las entrevistas. Si hice encuestas, ¿qué voy a hacer con esa información? ¿Cómo la presento? A ver. ¿Se pueden gráficas? Muy bien, ¿ya? Todo ese trabajo lo tengo que hacer, ¿ya? Entonces, pues bueno, vamos a ver el plan, el informe de investigación, ¿ya? Recordémonos que el plan es la propuesta, ¿no? El plan recibe nombre de protocolo, ¿ya? Dependiendo de las instituciones. Entonces, en el plan nosotros proponemos, es para realizar a futuro, ¿ya? Y nos marca todos los pasos para hacer una investigación, ¿ya? Entonces, lo diseñamos según sean los reglamentos que nos ponga, que nuestra unidad académica, nuestra universidad nos solicite, ¿ya? O el centro de investigación. Entonces, puede ser con el objetivo de hacer una tesis o de un proyecto de investigación para un curso, ¿ya? Dependiendo, o de otro tipo de investigación. Entonces, la diferencia fundamental entre plan e informe, el plan es lo que se va a realizar. En el informe, ustedes tienen que comunicar qué es lo que se realizó y los resultados que se obtuvieron. Ese es un punto clave de diferencia entre cada uno, ¿ya? Entonces,
el plan es lo que ya se realizó. Uno se redacta en futuro y el otro se redacta en pasado, en tercera persona. No se tiene que redactar con decir hicimos, yo hice, yo participé. No, el lenguaje primera persona no va ahí. Entonces, pues ese es un punto fundamental de diferencia entre cada uno. Y el informe, pues en el informe, pues ustedes, lo importante es registrar cada una de las actividades que se realizaron, explicarlas, ¿ya? Y comunicar los resultados, ¿ya? Se comunica a la institución, se comunica a la comunidad académica o al gran público, ¿ya? De esos resultados. Y lo importante de un informe o de la investigación es de que ustedes participan en el proceso de cómo se construye el conocimiento científico, ¿ya? Y que los resultados no se obtuvieron de la nada, sino que son resultados de un proceso, ¿ya? Entonces, pues esta experiencia es bastante enriquecedora, ¿ya? Y esto les permite también, pues, interpretar, abordar el campo, ¿sí? La sociedad, ya desde otro punto de vista, ya no solo desde de lo que se presenta a primera vista, sino que ya se comprende ya un poco de más a profundidad. Y esto les permite pues llegar a conclusiones, ¿ya? Identificando ese problema que hay. Entonces, es un documento y como tal, pues debemos de redactarlo de una manera académica, de una forma donde dejemos plasmada un lenguaje ya propio de su ciencia, en este caso la ciencia del derecho, y que todo pues lleva una fundamentación. Ya no estamos partiendo de la nada, sino que tenemos registradas en el informe, pues nosotros plasmamos la evidencia de cómo se construyó ese conocimiento, ¿ya? Eso es lo fundamental. Entonces, que ese conocimiento se sustentó tanto en cuestiones bibliográficas, también en trabajo de campo que se obtuvieron mediante distintos instrumentos, ¿no? Que ustedes se plantearon diversas interrogantes. Entonces, todo está muy sustentado, ¿ya? Entonces, el informe, pues, nosotros registramos todos esos, los pasos que realizamos, pues, y vamos respondiendo a los objetivos y comprobamos si esa hipótesis se comprobó o no se comprobó, ¿no? Entonces, pues, están todos los aspectos formales que deben de llevar este informe de investigación, ¿no? Las instituciones, también los manuales de investigación, no todos tienen como criterios unificados de cómo tiene que ser en sí ese plan de investigación, sino pues para no perdernos en ese universo de datos, lo que ustedes tienen que hacer es regirse a los lineamientos que les exija su unidad académica. De ahí no hay pierdes, ¿ya? Entonces, ustedes se rigen frente a ello y pues eso les va a permitir evitarse de diferentes problemas. Ahora, si ustedes les dan la posibilidad de organizarlo de la forma que es libre, ¿ya? Entonces, pues ya ahí ya ustedes pues ya buscan adherirse a determinada propuesta que ustedes elijan, ¿ya? Entonces, hay diferentes manuales que tienen sus propuestas, pero todos, la mayoría coinciden en algunos aspectos, ¿no? Entonces, pues tenemos desde la carátula o la portada, como le llaman, ¿no? Resumen, introducción,
aspectos metodológicos, institucionales, ¿ya? Entonces, pues, y algunas cuestiones de comprender el fenómeno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, lo importante es comunicar los resultados. Entonces, una de las primeras partes es la identificación. En este caso, le llamaríamos, ¿qué sería esta parte? Está acá y luego lo que lleva adentro. ¿Ya? No, esto no. Acá. ¿Ya? Tenemos, ¿cómo se le llamaría? Principalmente acá. ¿Portada? La portada, ¿ya? Y en sus tesis o en sus trabajos, pues vamos identificando desde la institución, cuál es la institución madre de nosotros, ¿ya? A la que pertenecemos. La Universidad de San Carlos. La universidad, luego ya va la facultad, que es la unidad académica, el título de su trabajo, ahí sería pues la problemática, si sería el que elegimos, pues la problemática del transporte, los estudiantes y la problemática del transporte, ¿no? La fecha de entrega y pues ustedes como autores, ¿ya? Y el nombre de su asesor o su tutor, ¿ya? Dependiendo de. Y la parte de, ¿cómo se llama? Pues, bueno, esas serían lo más elemental. Luego, pues aquí sí ya es el índice, ¿ya? Todo ese bosquejo preliminar. Se hicieron se le agregaron algunos temas, se eliminaron otros porque vimos que no eran necesarios, hubieron cambios en el esquema original, pues hay que detallarlos, ¿no? Incluso en los capítulos. Entonces, aquí sí ya se cocina lo definitivo. El índice es una de las primeras cosas que encontramos, pero son de las últimas en entrar al informe. ¿Por qué? Porque este se redacta, este se hace ya hasta el final, cuando estamos seguros que no vamos a hacer ningún cambio, ¿ya? Entonces, el mismo Word se los va originándose. Ustedes solo marcan ya los títulos y los subtítulos, ya incluso se marcan hasta las gráficas, las tablas, ya si hay imágenes también. Entonces, el mismo Word se los inserta, ¿ya? Entonces, es bastante útil esa parte, ¿no? Entonces, esto ya es definitivo, más o menos de esa manera. Y tenemos el resumen, ¿ya? Hay algunos que le llaman abstract, ¿no? ¿Y por qué lo piden en inglés y lo piden en español? Porque estos se suben a bases de datos y en el caso de ustedes que estaban buscando información de cualquier, la información de los trabajos, ¿no? Entonces a veces les aparece en español y les aparece en inglés, ¿ya? Incluso hay algunos algunas unidades de tesis que hasta marcan el número de palabras que debe de contener el resumen, ¿ya? ¿Por qué? Porque les dicen, tiene de 100 a 250 o 300 palabras para sintetizar su investigación, ¿ya? Entonces, esto se hace para convencer a la persona, para presentarle una visión general del trabajo, ¿ya? Entonces, se recomienda que lleven estas partes. En la introducción, aquí es distinta al resumen. ¿Por qué? Porque en la introducción, pues, van a ustedes a explicar el trabajo, ¿ya? Explican en la introducción cuáles fueron los objetivos, ¿ya? Depende de. Entonces, ustedes exponen los alcances y en el caso ya de su ciencia, no van a ser aspectos filosóficos, sino que su ciencia, ¿a qué aspectos expondrían ustedes en esta parte? A ver. Aspectos sociales, licenciada.
sociales relacionadas con el derecho, ¿ya? Con las ciencias jurídicas, ¿ya? Y también se presenta un breve resumen del contenido de cada uno de los capítulos del trabajo, ¿ya? Así, para ofrecer un recorrido de su trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, los objetivos y las hipótesis, también hay un apartado en donde se deben de colocar y se debe ir respondiendo más o menos cómo está, bueno, primero se colocan, se operacionalizan, ¿ya? Y ya en este estudio es donde van a evidenciar la manera en que se cumplió o no se cumplió la hipótesis, si es comprobada o es refutada, ¿no? Y bueno, en el marco teórico se recuerdan de que aprendimos más o menos de que está compuesto de antecedentes, de las corrientes teóricas en la que ustedes se basaron, ¿ya? En el plan de investigación era preliminar. Aquí ya es definitivo. Ustedes lo pueden ampliar, ¿ya? Entonces, ¿qué investigaciones son clásicas que no partieron de cero, ¿ya? Sino que ya hay investigaciones que nos antecedían y hay investigaciones recientes? Entonces, hay que presentar esas evidencias, esos referentes de teorías, ¿ya? Entonces, en base a eso, ustedes se van a escribir a qué corriente teórica, qué conceptos de esas corrientes teóricas estoy utilizando en mi trabajo y lo tengo que dejar evidenciado porque esos aspectos son los que están sustentando mi investigación, ¿ya? Eso es fundamental. Entonces, pues bueno, más o menos de esta manera ustedes lo pueden ir, bueno, esta es una propuesta, ¿no? De cómo ir redactando su marco teórico, solo que aquí ya es totalmente, ya es definitivo, ¿no? Entonces, y en la metodología, ¿ya? ¿Cuál fue su diseño? ¿Cómo lo utilizó? ¿Cuáles fueron los instrumentos que usted fue utilizado? ¿Cómo los echó a andar? Y pues, si hizo algunos cambios en la propuesta que había presentado, debe de justificar el por qué hizo esos cambios. Debe de, aparte de justificar, debe evidenciar cuáles fueron esos cambios, ¿ya? Para dejar explicado muy bien por qué fue necesario hacer esos cambios y en qué incidieron en los resultados que ustedes tuvieron, ¿ya? ¿Qué alcances tuvieron? Si tuvieron algunas limitaciones, ¿ya? Entonces, por eso es necesario dejar en evidencia, ¿ya? En esta parte, la bonanza o no de nuestros instrumentos, ¿no? Entonces, eso hay que registrarlo. Y en los resultados, ¿ya? Porque de estos métodos y las técnicas están dependiendo los resultados que nosotros obtuvimos, ¿ya? Es aquí en donde debemos donde tenemos esos hallazgos, ¿ya? Esa información que no existía. Entonces, de esos instrumentos. Si es de manera cuantitativa, pues debemos de presentarlos de una manera gráfica, ¿ya? Y debemos de discutir con esos, ¿no? No solamente presentar los números y ahí están los números, no, hay que interpretar esos números, por eso es esa discusión con los instrumentos, ¿no? Con esos resultados que obtuvimos. Entonces los presentamos ya de manera, de la forma que nosotros decidamos. Y si si utilizamos entrevistas y observaciones o los grupos focales, pues también esa información cualitativa la debemos de analizar y debemos de discutir, ¿ya? Como ya transcribimos, pues los aspectos, esa información significativa la vamos a dejar plasmada, ¿ya? Entonces, eso es lo fundamental. Y en base a esto, nosotros vamos a redactar nuestras conclusiones. Es decir,
a qué llegamos, qué concluimos, qué conocimos, qué aspectos fundamentales están en esta investigación, ¿no? Entonces, pues, tanto en los resultados, en los instrumentos, toda la cuestión, y luego ya en la discusión de los resultados nos van a ayudar a concluir, ¿ya? Y algunos unidades de tesis le sugieren que se redacte conclusión o 2 conclusiones por objetivo de investigación, ¿ya? Por eso les decía de que desde la investigación no es solamente, no muere en cada uno de los apartados, sino que forma parte de un todo, ¿ya? Entonces, pero a veces nosotros redactamos algunas conclusiones muy sintéticas, ¿no? Aquí estas les invitan a profundizar un poco más, ¿ya? Entonces, depende de lo que les indiquen, pues ustedes adhiéranse a eso, ¿ya? Y disculpe, con respecto a las conclusiones, ¿hay algún límite con el número de conclusiones o nada más a lo que nos indique si no hay, ¿cómo se llama? Si no hay límite, ustedes las que ustedes consideren más necesarias, pero no tenemos que ser muy repetitivos, ¿ya? Entonces, las que ustedes consideren que engloban en sí los resultados de su investigación, ¿ya? O que aborde el conocimiento que arrojó, ¿ya? Porque eso es lo importante en las conclusiones. Hay trabajos en donde se hacen algunas recomendaciones. Es decir, el conocimiento no se termina, ¿ya? El conocimiento, quedan muchas dudas y hay datos que nosotros posterior a concluir un trabajo de investigación, pues encontramos muchos más datos, ¿ya? Entonces, es posible que por ejemplo, si consiguieron financiamiento para determinado tiempo, puede que sobre casi la misma temática, solo que abordando otra fase de investigación, ustedes puedan continuar, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con recomendaciones, ¿ya? Investigaciones futuras, ¿no? Y en la sección de apéndices, ¿ya? Se pueden incluir los materiales que ustedes utilizaron para obtener los datos o algún material que ustedes consideren que es bastante importante para su trabajo, los pueden incluir acá. ¿Y por qué sugieren esa parte? Porque en el cuerpo de todo el trabajo, a veces si hacemos eso, incluimos esas partes, pues nos distraen del tema fundamental, ¿ya? Entonces, se sugiere que esos materiales ingresen en esta sección, ¿ya? Y con respecto a las referencias bibliográficas o lo que nosotros conocemos como bibliografía, acá ya es todas esas fuentes, tanto bibliográficas, fuente primaria y fuentes secundarias que sirvieron para hacer nuestro trabajo, se deben de consignar en formato APA 7, ya sabemos de qué manera, y si hay aspectos legales, pues también lógicamente, ustedes, su ciencia es el derecho, entonces, en base a esto, pues, tienen que organizar también sus fuentes, ¿no? Entonces, pues, esto sería parte del el informe de investigación y hay distintos tipos de informe, ¿ya? No es solamente un tipo de informe, sino hay informes técnicos, hay informes, hay monografías, hay tesis, ¿ya? Hay mixtos, ¿ya? Todos, pues hay distintos informes, ¿ya? Que vamos a ver un poco más adelante, pero pues lo dejamos para la siguiente clase. ¿Alguna duda? No, licenciado. Muy bien. Entonces, pues, una información general.
para el día lunes, bueno, no sé, entra hasta el plan de investigación, ¿ya? Para los que que se integraron tarde. Y ya está abierto el espacio para que suban sus tareas, ¿ya? Si algunos ya lo tienen, pues ya lo pueden ir subiendo, ¿ya? Y solo se van a recibir, vuelvo a decir, que solo se van a recibir las tareas por esa vía, por correo electrónico. Si alguien me dice, ay, que se me pasó la fecha y se la mando por correo, no la recibo por correo, ¿ya? ¿Qué otra situación? Pues 10 puntos del trabajo y 30 puntos del examen, ¿ya? Nos toca a las 6 de la tarde, ¿verdad? Algo fundamental, van a tener cierto tiempo para hacer su tarea, su examen. Consideren por favor el factor tiempo y denle en enviar, porque si alguien me dice, es que yo sí me examiné, pero me salió tal y tal cosa, no siguió las instrucciones, ¿ya? Y no se repiten exámenes si es por esa manera, ¿ya? Entonces, pues bueno, mucho éxito en sus exámenes parciales, no solo en no solo en teoría, sino que en todos sus exámenes. A ver, Alejandro. Licenciada, disculpe, lo de la tarea, fíjese que estaba viendo, pero no subió dónde subirla, dijo, o ya, ya apareció, perdón, no dije nada. No ha revisado. No había revisado. Muy bien. Cristian. Solo con la fecha de la tarea es hasta el domingo, ¿verdad, licenciado? Exacto. Ok, gracias. Muy bien. Cindy. Licenciada, disculpe una consulta. ¿Las fichas sí son con respecto al tema del transporte que estuvimos trabajando en clase? Sí. Bueno, gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿En serio de la del transporte LIC? Sí. Oh, la verdad. Está difícil. El mapa conceptual tiene que ser sobre uno de las dos unidades o uno de la unidad 1 y uno de la unidad 2. No, es un mapa conceptual. O hace de la unidad 1 o hace de la unidad 2. Bueno, no importa cuál de las dos, pero uno nomás. Y Reina. Ya usted ya preguntó todo. Reina. Buenas tardes, licenciada. Entonces hay que mandar los dos laboratorios, que la página 27 y 28, 103 y 104, y el mapa conceptual y las fichas, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Muy bien. A ver. Disculpe, licenciada, ¿a qué horas del domingo para entregar la tarea? ¿Cómo? El domingo, ¿hasta qué hora se puede entregar la tarea? A las 7. Ok, gracias. Muy bien. Miren, para los que la tarea, ustedes la tienen que trabajar a mano, ¿verdad? Los laboratorios, ¿ya? Lo único que pueden hacer a computadora son las fichas, ¿ya? Porque como aquí ustedes tienen el espacio para trabajar ¿cómo se llama? Los laboratorios, entonces las preguntas de los laboratorios, entonces ahí trabajenlas, por favor. Para los que no tenemos libro, lo tenemos que hacer a mano todo. Sí. Muy bien, hasta las preguntas y todo. Todo. Todo, ok. Sí, solo tienen opción de las fichas a computadora. Licenciada, una consulta. Solo el tema para elaborar las fichas, ¿cuál sería? ¿Qué tema vimos en clase, Natalia? Es que estaba escuchando que es sobre los transportes, pero no sé si hay un tema específico o solo los transportes. ¿Usted no entró a clase? Y ese es el tema específico. Ese es el tema específico, el transporte. ¿Cómo vamos a encontrar tantas fichas sobre el mismo tema? Es que no, ustedes el tema es general. Ustedes el transporte en Guatemala y luego ya va encontrando cuestiones específicas, hay artículos de revistas, hay información. No se quejen, ¿qué tanto? Ay, no sean haraganes, por favor. No. Sí, perdone, el mapa conceptual sí es a computadora, ¿verdad?
Ahí hay programas que les permiten hacer el mapa Yo ya lo conceptual. había hecho también, por eso tenía esa duda también. No, si ya, Yo hice ya dos si mapas, usaron, pero uno le mando. si usaron una aplicación que les genera el mapa, bienvenido sea. La cosa es que miren, lo que quiero evitar es de que estén copiando, porque ya me imagino, hay varios que piensan que no reviso. Yo reviso. Yo lo hice a mano, Lick, el mapa. Muy bien. Muy bien, jóvenes, nos quedamos ahí Licenciada, entonces. Ya no hay más dudas, Evelyn. A ver, dígame. Solo que en la página 28 dice que elijamos un tema, pero usted dice que el tema va a ser del transporte. No. La página 28, estamos todavía en la unidad, ¿qué? ¿Qué unidad es? 2. Ahí no habíamos elegido el tema del transporte. La unidad 1 es. Unidad 1. Bueno. Es un tema libre, ¿verdad, Liz? Sí. Muy Gracias, bien. licenciada. Un tema libre, pero de la unidad 1. Sí. Licenciada, se refiere al laboratorio de la página 28, el de la unidad 1, ¿va? Sí. Que era tema libre. A la gran. Sí. Yo lo hice del tema del transporte. Bueno, si ya lo hizo, y déjelo. Ya valió. Bueno, gracias, licenciada. Muy bien. Licenciada, disculpe, con lo de los afiches y el mapa, si lo hicimos a computadora, lo ¿Qué imprimimos. afiches? Digo, las cosas, ¿cómo se llaman? Las fichas, ajá. Las fichas y el mapa lo pueden hacer a computadora. Ajá, pero ¿lo imprimimos y lo escaneamos o lo podemos mandar en digital? También. Lo escanean y recuérdense que solo es un documento el que me tienen que subir. Ah, sí. O sea, pero lo podemos juntar todo. Sí, todo tiene que ir en un solo documento. Sí, pero lo que me refiero es de que, digamos, con las fichas, como yo lo hice a computadora, los tengo que imprimir y tomarle captura, o lo puedo mandar digital, como usted dice, en todo un documento. Imprímalo y va dividiendo cada una de las. ¿Cómo se llama? Ok, sí. Gracias. Muy bien. Feliz noche, jóvenes, y mucho éxito en sus parciales. Feliz noche, licenciada. Nos vemos.